Pueden tomar asiento, hermanos. Dios les bendiga en este tiempo. Y así como decíamos en la oración, Dios quiera que Él nos permita amarlo hasta el fin, hasta el último día de nuestra vida, que se vea, que se manifieste en nosotros el amor que tenemos hacia el Señor. Y hoy, Día del Niño, vamos a aprender de los niños. De hecho, Dami al comienzo de la reunión y cuando fue transcurriendo dijo, los niños nos enseñan muchas veces. Y en la Biblia hay niños que nos enseñan grandes enseñanzas. Es por eso que hoy vamos a conocer, y tal vez algunos ya conozcan la vida de alguno de estos niños, tal vez en ese caso será un repaso, pero la vida de 3 niños diferentes. Un niño, una joven y otro niño. Es decir, 2 niños y una niña o una preadolescente, adolescente, que quedaron registrados en la Biblia, algunos con nombre, otros sin nombre, que nos enseñan a los adultos 3 acciones fundamentales. 3 acciones fundamentales para todo cristiano, para toda aquella persona que cree en Jesús y que lo sigue y que quiere seguir los pasos de Jesús. Es importante entonces saber cuáles son estas acciones y es por eso que vamos a leer 4 pasajes en el día de hoy. Hoy vamos a recorrer bastante la Biblia, pero son pasajes cortos. Así que las invito a poder comenzar, y Lucas, si puede ser ya la primera imagen, con nuestro primer niño, que hoy no fue mencionado. Creo que la letra es bien grande, así que ¿quién es el primer niño que vamos a conocer hoy? Samuel. Samuel es el primer niño y ahí vemos una imagen, por supuesto no real, pero una imagen que nos ayuda a pensar cómo era Samuel o qué edad tenía en el momento de la historia que vamos a leer. La Biblia no nos lo dice la edad exacta de este niño llamado Samuel en el momento que vamos a leer. Pero historiadores y personas que se dedican al estudio bien profundo de la Biblia creen que Samuel tenía aproximadamente unos 12 años al momento de la historia que nosotros vamos a leer. Samuel había sido entregado en el templo, eso lo escuchamos hoy. Ana, su mamá, lo había entregado en el templo para que Samuel comience a servir al Señor desde niño y en modo de agradecimiento también de parte de Ana. Y había quedado Samuel a cargo de Elí, el sacerdote. Elí era quien administraba todo lo que sucedía en el templo y Samuel aprendía de Elí. Sucedió una noche, y ahora vamos a leer los versículos que están allí, sucedió una noche antes que se apague la lámpara, dice la Biblia, antes de que estén todos durmiendo, que Samuel escucha una voz no conocida, o al menos no la pudo reconocer, que le dijo, Samuel. Él dijo, heme aquí, acá estoy. ¿A quién pensó que le estaba llamando? Y Elí, quien él estaba ayudando. Entonces fue a la habitación de Elí y le dijo, Elí, heme aquí, acá estoy. ¿Para qué me llamaste? Elí le dijo, no, Samuel, yo no te llamé, yo no te grité. Volvé, acostate y seguí durmiendo o empezá a dormir. Samuel se prepara para descansar nuevamente y escucha otra vez, Samuel. Él dice, heme aquí, bueno, ahora sí, Elí me está llamando. Va a Elí y Elí le dice, no, yo no te llamé, andá y acostate nuevamente. Se va, se acuesta y por tercera vez Samuel escucha esta voz que le dice, Samuel. Entonces dice, no, esto me está llamando Elí. Entonces va Elí y ahí Elí entiende, nos dice la Biblia, que esa era la voz de Dios que estaba llamando a Samuel. Entonces le dijo Elí, la próxima vez que vos escuches ese llamado que grita tu nombre, decile las palabras que vamos a leer en 1 Samuel 3:10, me pueden acompañar desde la Biblia o allí está proyectado. 1 Samuel 3:10 dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, como las otras 3 veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo las palabras que Elí le había dicho, habla porque tu siervo oye. Un niño, 12, 11, 13 años,
escuchando la voz de Dios y respondiendo, habla, porque tu siervo oye. Este niño vemos acá que es un niño que escuchó, allá arriba a la derecha. Primera acción importante del cristiano, escuchar. ¿Escuchar qué cosa? Escuchar la voz de Dios. Y este era un niño que en el versículo 7 nos dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Era un niño, no conocía la voz de Dios, no estaba entrenado su oído espiritual. Entonces tuvo un mayor que lo guió y le dijo, si lo escuchás otra vez, esa es la voz de Dios, decile, habla, porque tu siervo oye. El niño tuvo que entrenar su oído espiritual para reconocer que ese que le llamaba era Dios, era Jehová. Y ante el llamado, ante la escucha, Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Estaba dispuesto a escuchar lo que Dios le quería decir a él, un niño que recién comenzaba su ministerio, que luego veíamos, el pastor hoy nos adelantaba, fue el profeta Samuel, muy importante en la Biblia. Entonces vemos aquí la primera actitud, un niño que escuchó. El cristiano, usted, yo, niños, adolescentes, grandes, mayores, todos debemos escuchar. Escuchar la voz de Dios. Y pero hermano, ¿cómo sé cuál es la voz de Dios? Tal vez no la escucho audible como este relato que decía Samuel, no me va a decir María. Tal vez no la escuches así, pero Dios habla de muchas maneras. Habla de demasiadas maneras. Pero ¿qué tiene que haber en nosotros? Disposición a escuchar. Decir, háblame, Señor, porque acá tu siervo oye. Te quiero escuchar. ¿Saben cuál es el contexto de esta historia? Si vamos al capítulo 3, versículo 1, la Biblia nos comienza diciendo que la palabra de Dios escaseaba en esos días y no había visión con frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que no se lo escuchaba a Dios en ese tiempo, que la gente no prestaba atención a la voz de Dios y Dios no hablaba. ¿Por qué? Porque no había disposición de los cristianos en escucharlo. Hasta que llegó Samuel y dijo, habla, porque tu siervo oye. Que no nos pase, hermana, como iglesia, de quedarnos sin escuchar la voz de Dios. Que no nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel en este tiempo, que no se lo escuchaba a Dios. Dios quiere hablarnos. Dios está dispuesto a hablarnos. Pero falta la otra parte que está en nosotros, que es la actitud que tuvo Samuel de decir, habla, porque tu siervo oye. Todos queremos que Dios nos responda. Todos queremos que Dios nos hable. Todos queremos ser ministrados por Dios. Pero todos estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios. Todos estamos dispuestos a separar un tiempo de mi día, de mi semana, en decirle, habla porque Eliezer te oye. Habla porque Juan, María, Pedro te oye. O nos convertimos en cristianos que únicamente oran para pedir y se convierte en un monólogo la oración, en el que pido, doy gracias, amén. Esa sería una oración que tiene un solo sentido. Va hacia Dios, Dios por supuesto la escucha. ¿Y cuándo responde si yo no le doy tiempo al Señor para que hable a mi vida, para que me ministre? En el que cierro los ojos en silencio y le digo, Señor, háblame, que te quiero escuchar. En el momento en el que abro la Biblia y le digo, Señor, háblame a través de tu palabra porque quiero aprender más de ti. Esa es la disposición a la escucha de la palabra de Dios. Que realmente tomemos este ejemplo de Samuel y en nuestras oraciones diarias empecemos a decirle, habla, Señor, porque tu siervo oye. Que estemos deseosos de escuchar la palabra de Dios, así como Samuel dijo esa noche antes de dormir, habla, porque tu siervo oye. Gracias a que Samuel tuvo una disposición o una actitud de disposición a escuchar la voz de Dios, él pudo recibir ese mensaje y luego convertirse en quien fue Samuel más adelante. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, pero si nosotros no lo escuchamos, ¿cómo lo vamos a saber? Es importante, hermano, hermana,
que tengamos esta actitud que tuvo Samuel, escuchar la voz de Dios. Habla, porque tu siervo oye. El segundo relato, Lucas, si puede ser, tenemos una joven, no sabemos su nombre, no sabemos absolutamente nada de ella, más que era una joven, una muchacha, una adolescente. La Biblia tampoco nos dice la edad, pero historiadores creen que tenía menos de 15 años. Una adolescente, comenzando su adolescencia. Una joven que había sido cautiva, había sido esclava, para servir a una familia muy poderosa. Y ese relato lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 5. En todo el capítulo vemos, pero nosotros vamos a leer solamente el versículo 2 y 3. ¿Pero de qué se trataba esta joven o por qué no sabemos mucho de ella? Bueno, porque la Biblia no nos lo relata. Pero sí nos dice lo siguiente. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 2 y 3, nos dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta, la muchacha, dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Aquí finaliza la selección que yo elegí. ¿Pero de dónde sale esta niña? Bueno, en el versículo 2 vemos que había sido cautiva, había sido llevada. Esta niña era una niña siria y había sido tomada para servir en la casa de Naamán. ¿Quién era Naamán? En el versículo 1 está la respuesta, pero era el jefe de los ejércitos. Era una persona muy poderosa. Y la Biblia nos cuenta en el versículo 1 que Naamán había sido utilizado por Dios para poder liberar al pueblo. Era una persona poderosa, utilizada por Dios, con un buen posicionamiento seguramente económico porque era el jefe del ejército y con mucho poder político también, pero él tenía un problema. Naamán estaba enfermo con lepra. La lepra era una enfermedad en ese momento en el que le salían ronchas, podríamos decir, muy grandes por todo el cuerpo y la piel se empezaba a caer, quedando en exposición la carne viva. Era una enfermedad muy dolorosa, muy también tabú en ese momento. En un momento la Biblia nos cuenta que se los separaba, se los segregaba a todos los leprosos porque era contagiosa la lepra. Pero aquí Naamán no estaba alejado. Naamán seguía con su mandato como jefe de los ejércitos y seguía con esa enfermedad que era la lepra. Pero la niña, la muchacha, desprotegida, esclava, cautiva, en una situación no bella, no linda, no privilegiada, en esa situación ella habló. Una joven habló. Se animó a hablar en un momento en que tal vez su voz no valía o tal vez no se la tenía en cuenta. Pero ella se animó igual a hablar. Y le dijo a la esposa de Naamán, porque la niña, esta joven, servía a la esposa de Naamán, le dijo: si el jefe, si este hombre, si Naamán fuera el profeta Eliseo, él lo podría sanar de su lepra. Esta niña sabía a quién recurrir y gracias a eso habló. ¿La niña tenía poder? No. ¿La niña tenía la capacidad de hacer algún milagro? No. ¿La niña tenía una posición buena en esa casa? No, porque era una esclava y aún así habló. ¿Por qué? Porque sabía dónde estaba la respuesta. Conocía que Eliseo era un profeta de Dios y Dios hacía milagros a través de Eliseo. La Biblia nos cuenta luego, como para no dejar inconclusa la historia, que que Naamán va a Eliseo. Eliseo le ordena bañarse 7 veces en el río Jordán y la 7ª vez que se baña Naamán en ese río sale, y la Biblia nos dice, como la piel de un bebé. Se produce el milagro gracias a ¿qué? A que una joven habló. Si esta joven no hablaba,
tal vez Naamán nunca hubiera recibido el milagro. O tal vez Dios hubiera preparado otra forma, pero tal vez no iba a ser esta que vemos reflejada en la Biblia. ¿Gracias a qué? A que una joven habló. Una joven que sabía a quién recurrir, sabía quién era el profeta Eliseo. Ahora, si lo pasamos a nuestra vida, nosotros sabemos quién es Dios. Sabemos que Él tiene respuesta a nuestra necesidad. Sabemos que Dios es todopoderoso, que Él puede dar respuesta, liberar, que puede hacer milagros en las personas. Entonces, ¿por qué no tomamos la actitud de esta joven y hablamos acerca de Dios? ¿Por qué no predicamos y le contamos a otros lo que Dios puede hacer en sus vidas? Y tal vez diga, no, pero mi posición, no sé, a mí me da vergüenza, o no me salen muy bien las palabras, o tal vez, no sé, yo no soy tan importante en el círculo en el que me manejo. Esta niña era una esclava, no estaba en una posición de riqueza, de un posicionamiento económico excelente. Era una esclava, pero sabiendo a quién recurrir, se animó a hablar. Nosotros estamos aquí porque conocimos a Cristo, conocimos al Salvador, conocimos a Dios que envió a su Hijo Jesús y nos cuida, nos ama, nos protege. ¿Por qué entonces no copiar, no imitar la actitud de esta joven y hablar? ¿Hablar de qué? Hablar de Dios, hablar de lo que Dios hizo en nosotros, hablar de lo que Dios puede hacer en otros. Y de esa manera otros puedan recibir milagros, así como Naamán lo recibió, gracias a que esta joven habló. En Santiago 1:22 la Biblia nos anima, de hecho Santiago en sus palabras nos anima y nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. No nos quedemos solamente escuchando, sino hagamos, hablemos, digamos. La Biblia nos dice en 1 de Timoteo 4:2 que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. No, pero tal vez en esta oportunidad no es necesario que yo hable de Dios. O ya sé contra quién me enfrento, mejor no voy a decir nada. La niña se enfrentaba contra el jefe de los ejércitos, una persona poderosísima, y ella siendo esclava podría haber tenido un final terrible. Y aún así se animó y habló. Que copiemos esa valentía y tomemos la palabra de acá que tenemos de Pablo a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Hermano, no nos convirtamos, hablo por mí también, en cristianos egoístas, en cristianos que escuchan la palabra de Dios, reciben y no la comparten. Compartamos, hablemos, digamos en quién está la respuesta, como hizo esta joven. Y por último, el tercer personaje, el tercer niño, Lucas, si puede ser, genial, Josías. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 34. Josías también lo encontramos en Segunda de Reyes. Pero en Segunda de Crónicas encontramos unos versículos bien explícitos de quién fue Josías y qué hizo. De hecho, la imagen ya nos da una pista. Vemos un niño, literalmente un niño, con una corona y sentado en un trono. Porque este niño Josías era rey. Rey a los 8 años. 8 años siendo ya rey. Si yo en mi día digo, ¿y qué decisión tomo? ¿Debería hacer esto o lo otro? Y tengo 26 años. Josías con 8 estaba como rey de toda la nación. Una responsabilidad enorme tenía Josías, no solamente por ser el rey, sino por el legado que le habían dejado. Josías tenía a su papá que se llamaba Amón y su abuelo que se llamaba Manasés. Su abuelo Manasés y su papá Amón, la Biblia nos relata, tanto en Segunda de Crónicas como en Segunda de Reyes, que hicieron lo incorrecto a los ojos de Dios. Introdujeron una idolatría gigante al pueblo de Israel. Había muchísimos dioses, esculturas, imágenes por todos lados en el templo y fuera del templo, y los cristianos, o las personas que en realidad creían en Dios, no en Cristo,
Estaban adorando a dioses que eran falsos, a estatuas. Ponían en lugares privilegiados a esculturas que no representaban a Dios. Entonces Josías llega a ese reinado a los 8 años en un pueblo que estaba haciendo un desastre espiritualmente. Había gente adorando muchísimos dioses. Había un legado que él tenía que revertir. Y ante eso vemos que un niño respondió. ¿Respondió a qué? Vayamos a los versículos seleccionados en 2 de Crónicas, capítulo 34, 1 al 3. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Fíjense este versículo. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Versículo 3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a los 8 años de reinado, es decir, a los 16 años, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años de reinado comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Un niño que marcó la diferencia en un legado que venía siendo malo. La Biblia nos cuenta que Manasés y Amón, su padre y su abuelo, habían hecho desastre, pero Josías tiene un versículo, el versículo 2, que dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y no se apartó ni a derecha ni a izquierda. ¿A qué respondió Josías? A la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. La Biblia nos sigue contando que después Josías empieza con reformas en el templo, empieza a romper todas esas imágenes como veíamos ahí, y mientras estaban buscando el dinero que había sido entregado en un momento, encuentran el libro de la ley, encuentran la palabra de Dios. Se la leen a Josías y Josías rompe sus vestiduras porque se dio cuenta en cuánto pecado estaba el pueblo, en qué situación pecaminosa estaba todo el pueblo, y él se rompió sus ropas y continuó haciendo reformas. ¿Por qué? Porque hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Al escuchar la palabra, Josías respondió con obediencia a la palabra. Esta es la actitud que rescatamos de Josías: responder con obediencia a la palabra de Dios. Un niño, vimos al comienzo, escuchó. Samuel escuchó la palabra de Dios. Una muchacha, una joven, habló y dio una palabra que podía ser utilizada para que otro tenga un milagro, gracias a que habló. Y en tercer lugar, Josías respondió a la palabra de Dios. Escuchó la palabra de Dios cuando se la leyeron y se dio cuenta que lo que estaban haciendo era lo incorrecto. Entonces hizo un cambio en toda esa generación y en todo el pueblo. Ahora bien, estos 3 niños nos enseñan 3 actitudes. Y cada niño tiene su actitud. Por lo tanto, si yo les digo que tenemos que tener las 3 actitudes, estos 3 serían ejemplos parciales. Porque un niño escuchó, una joven habló y un niño respondió. Pero en la Biblia, en San Juan, si puede ser Lucas la próxima, San Juan capítulo 12, versículo del 47 al 50, encontramos un solo hombre que pudo escuchar la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios y responder con obediencia a la palabra de Dios. Y ya lo están leyendo ahí. Ese hombre fue Jesús. Jesús habló, escuchó y respondió con obediencia la palabra de Dios, la palabra de su Padre. Leemos en San Juan 12, 47 al 50, nos dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue.
la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y aquí atención, 49 y 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dijo Jesús. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. En estos versículos Jesús les estaba hablando a los judíos luego de su entrada triunfal a Jerusalén. ¿Qué significa esto? Que eran los últimos días de Jesús en la tierra. Y mientras preparaba todo ese tiempo, Él le habla a los judíos y les dice, yo no vine a juzgarlos, yo vine a decir lo que dijo mi papá o lo que mi papá, Dios, me manda que yo les diga. Yo no digo nada por mi cuenta, dijo Jesús. Lo que Dios me dio, lo que mi Padre me dio, yo lo doy a ustedes. En esos versículos se está resumiendo las tres actitudes. Escuchaba al Padre, hablaba lo que el Padre le decía y respondía con obediencia a todo lo que el Padre le decía. Vemos versículos también en la Biblia en donde Jesús nos dice esto. En Juan 8:24, nada hago por mí mismo, dijo Jesús, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. En Juan 12:31 nos dice, como el Padre me mandó, así hago. Lucas 22:34, no se haga mi voluntad, sino la tuya, respondiendo con obediencia a la voluntad del Padre. En Juan 8:26, pero el que me envió es verdadero, y yo, Jesús, las cosas que he oído de él, esto hablo al mundo. Jesús escuchó al Padre, habló lo que el Padre le dijo y respondió con obediencia a lo que el Padre le mandaba. Hermano, hermana, como cristianas y cristianos somos seguidores de Jesús. Somos imitadores de Jesús. Los niños nos enseñan, pero Jesús nos dejó el ejemplo perfecto que nosotros no queremos, debemos imitar. Si soy cristiano, si digo que soy seguidor de Cristo, si digo que soy imitador de Cristo, debo escuchar la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios y responder con obediencia a la palabra de Dios. Recordá, hermano, hermana, el Señor está esperando, Dios está esperando que vos le digas, heme aquí, habla, porque tu siervo oye. Dios está esperando que hables como habló esa joven a Naamán o a su esposa. Que le cuentes a las personas que están allá afuera esperando ese mensaje que necesitan. Hay personas que están dependiendo de que vos hables la palabra de Dios. Dios te creó con un propósito. Propósitos diferentes entre nosotros tal vez, pero una tarea que nos hace unos, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Hermano, hay alguien, hay un niño, hay un grande, hay una persona que está esperando que vos le hables del Señor, que le cuentes acerca de quién tiene poder para transformarlo. Y de esa manera estás cumpliendo con la tercera actitud, estás respondiendo con obediencia a la palabra de Dios cuando Él envió a cada uno de nosotros a ir y predicar el evangelio. Hermanos, no nos quedemos sordos del Señor. Escuchemos la voz de Dios. Estemos dispuestos a escucharlo. Y de esa manera no nos va a pasar como Samuel, que no pudo reconocer porque todavía no estaba preparado su oído espiritual, sino que cuando venga un mensaje de Dios lo vamos a poder discernir y el Espíritu Santo nos va a ayudar a poder discernirlo. ¿Por qué digo esto? Porque tengamos cuidado. La Biblia nos dice que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Si yo no discierno, si yo no le pido al Señor que me ayude a entender su palabra, el diablo muy astuto me va a dar un mensaje y yo voy a decir, ¡ah, qué lindo! Me hizo tan bien eso que me dijeron. O escuché tal mensaje en las redes sociales, era tan lindo. Y tal vez no era un mensaje de Dios. Tal vez era un mensaje que el enemigo estaba poniendo para que vos metas la pata y te confundas. Es por eso que es necesario que como cristianos
afinemos nuestro oído espiritual. Y cuando escuchemos la voz de Dios, digamos, como dijo Samuel, acá estoy, heme aquí, habla porque tu siervo oye. Habla porque tu siervo oye, porque tu siervo quiere hablar y contarle a otros, y porque tu siervo quiere responder con obediencia a este llamado. Hermano, te invito a que puedas ponerte de pie para que podamos orar a Dios y entregarle nuestra vida, entregarle nuestro corazón, entregarle cada uno de los aspectos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque si nosotros decidimos por nosotros mismos, tal vez nos terminemos convirtiendo como Israel en ese tiempo en el que Dios no hablaba con frecuencia. Que podamos entregar nuestro corazón y dejarlo a disposición de Dios y decirle, Dios, quiero que me hables en mi vida. Tal vez, hermano, hermana, estás pasando por un tiempo difícil y estás esperando que Dios te conteste. Decile, Señor, háblame, porque tu siervo oye. Señor, ayúdame a afinar mi oído espiritual para poder escucharte, hablar lo que tú me digas y responder con obediencia a tu palabra. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por este tiempo en el que podemos pensar, reflexionar, escudriñar tu palabra y encontrarnos con 3 niños que nos dejan enseñanzas, acciones que debemos replicar. Gracias, Señor Jesús, porque podemos encontrarnos con una actitud que tuvo Samuel de escucha a tu palabra y disposición a poder escucharte. Gracias porque nos encontramos con esta joven que estaba dispuesta a hablar de quién era quien tenía poder y quién podía sanar, porque ella sabía quién era. Gracias porque podemos encontrarnos con Josías, un niño, Señor Jesús, dispuesto a cambiar un legado negativo y convertirse, Señor Jesús, en un rey que hizo lo recto y lo justo ante tus ojos. Pero gracias, Señor Jesús, porque nos encontramos contigo en la palabra. El ejemplo perfecto, el ejemplo completo, no parcial, que nos enseña a escuchar, hablar y obedecer, responder con obediencia a tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por el ejemplo que nos dejaste en tu palabra. Ayúdanos en esta mañana y de aquí en adelante a poder copiar, imitar ese ejemplo que tú nos dejaste y podamos día a día encontrarnos, Señor Jesús, contigo diciendo, habla porque tu siervo, porque tu sierva oye. Moldea nuestro corazón, moldea nuestra vida, afina nuestro oído espiritual, Señor Jesús, para que podamos encontrarnos contigo, saber discernir tu palabra, saber interpretarla. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a poder entender la palabra que proviene de Dios. Señor Jesús, ayúdanos a hablar tu palabra, a contar, a evangelizar, a testificar lo que tú hiciste en nosotros y la palabra que tú nos mandas a que digamos, que no nos quedemos callados, que no seamos cristianos egoístas, que solo reciben bendición y no comparten de ella. Y te pedimos, Señor Jesús, que podamos ser hijos tuyos que obedecen a tu palabra, que responden con obediencia a tu llamado de ir y predicar, al propósito, Señor Jesús, que tú tienes con nosotros, con cada uno. Permítenos, Señor Jesús, cumplir con ese llamado. Permítenos, Señor Jesús, ser estos cristianos en los que tú te alegres y así como quedó registrado con Josías, podamos hacerlo recto ante tus ojos. Que no nos apartemos a derecha ni a izquierda, sino que tú te alegres, te pongas orgulloso, contento en nuestro accionar, en nuestra forma de responder con obediencia, en nuestra forma de escucharte y hablar de tu palabra. Te lo pedimos en tu nombre, dándote gracias por todo y entregándote nuestras vidas en tus manos, Señor Jesús, para que tú nos moldees, para que tú obres en nosotros y esta palabra pueda seguir hablándonos a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en tu nombre, dándote gracias por todo. Amén y amén.